presidente Trump inicia una nueva fase en la campaña de presión contra Maduro con los barcos petroleros como objetivo. Dicen que Washington se prepara para nuevas intervenciones en un intento de golpear al gobierno de Caracas donde más le duele el dinero. Para analizarlo le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos y feliz viernes, compañeros. Y bueno, vamos con este tema porque este anuncio lo hemos estado tocando desde esta semana que se da la incautación de este buque, y ahora parece ser el nuevo objetivo y la nueva estrategia de la lucha en contra del narcorrégimen de Nicolás Maduro. El anuncio de que se va a interceptar a más petroleros es el golpe más duro en contra del régimen de Venezuela. Alfonso, ¿cómo lo ves? Francamente, no sé, yo creo que es otro ángulo, es otra forma de presionar, pero en términos de sanciones económicas y otras presiones económicas, este régimen ha podido resistir. Para mí la noticia más grande es la confirmación del presidente Trump de que los ataques terrestres empiezan pronto. Entonces, yo creo que todo se ha hecho. Yo creo que no creo que se pueda hacer más nada en términos de presión económica o política para que este hombre recapacite. Yo creo que lo que se necesita ahora finalmente son estos ataques cinéticos, quirúrgicos, para que finalmente pues salga del país y para que finalmente el cartel de los soles deje de transportar drogas a los Estados Unidos. Pero yo creo que eso es lo único que queda, y pues entiendo que es una cuestión de tiempo. El presidente ya ha dicho que esos ataques terrestres empiezan. Todos hemos estado en la espera, o sea, cada día estamos diciendo, bueno, están por empezar. Entonces, pues Claro. no sé, o sea, que de mi punto de vista que empiecen ya, que no creo que se pueda hacer nada más para que este hombre recapacite. Así es. Ahora, como lo menciona Alfonso, Vanessa, hoy volvimos a escuchar al presidente decir que muy pronto vienen esos ataques por tierra. Maduro tiene muy poco o ningún apoyo internacional. El Nobel María Corina Machado ya está fuera, ya es una batalla moral que perdió Maduro, ya se encuentra incluso fuera de Venezuela. ¿Está dispuesto el régimen a morir con las botas puestas? Porque al parecer no han estado dispuestos a rendirse. ¿Cómo lo ves? No sé si sea exactamente morir con las botas puestas, o más bien que ellos le apuestan a que Estados Unidos no se va a atrever a lanzar una operación directamente a Maduro, porque de pronto, y algunos reportes así lo señalaban, que son reportes que yo sospecharía que podían directamente ser filtrados de parte del régimen, que decían que la estrategia de Maduro iba a ser simplemente voltear la cara hacia todo ataque, y es exactamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, esperando que Estados Unidos no se atreva a lanzar, digamos, un misil directamente a la cabeza de Maduro, que ataquen fábricas, que hundan barcos, que no sé, hagan otro tipo de operaciones. Al parecer esa es la apuesta de Maduro. El asunto acá es que yo sí creo, bueno, yo tengo información de que en algunas reuniones el Departamento de Estado le dijo al equipo de María Corina, o a María Corina en algunas ocasiones, que ellos querían que ella estuviera fuera de Venezuela para hacer lo que tuvieran que hacer. Eso ya pasó. Luego, por otro lado, esta mañana hemos tenido la noticia de que Estados Unidos ha parado los vuelos de deportaciones que seguían llegando hasta hace unos días, deportaciones a Venezuela. Entonces, pues obviamente lo que estamos haciendo aquí es cada semana decir que cada vez hay más señales, que cada vez hay más pruebas, pero evidentemente sí hay cada vez más señales. Que no pase es otra cosa. Pero yo creo que Claro. si estos hechos se suman a una larga lista de acciones que estamos viendo que podrían conducir a eso, pero sí creo que la apuesta de Maduro es a que ese misil o a que esos ataques no van a ir a su cabeza, sino a otras partes de Venezuela. Bueno, y así como lo dices, hemos estado por semanas porque se van viendo avances, señales, más cosas que van sucediendo. Creo que lo positivo dentro de todo esto, aunque entiendo la desesperación de mucha gente que se siente desanimada de que nada más contundente pase, es que siguen pasando cosas. Malo fuera que entrásemos en un estado en donde no ha pasado nada, ¿no? Afortunadamente siguen pasando cosas, y afortunadamente el presidente Trump y su administración siguen siendo enfáticos en que siguen adelante con este operativo. Ahora, Silvio, el primer país que se quejó por la interdicción del petróleo fue Cuba. ¿Cuál sería el impacto en la dictadura cubana de la inminente caída de Nicolás Maduro?
Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, el impacto sería que Cuba depende completamente de Venezuela, ¿no? Entonces, imagínate, Cuba estuviera en riesgo, pero bien serio, de mantenerse flotando si esos americanos que vinieron bajándose del helicóptero y entraron en el barco, de pronto se aparecen en casa de Maduro y lo arrestan a él y se lo llevan a él. Entonces, Cuba siempre ha dependido mucho de Venezuela y recientemente en realidad totalmente de Venezuela. Así que sí, Cuba sería un gran perdedor. Y en ese El sentido chiste, quisiera preguntarte rápidamente, Silvio, porque hemos sabido que México, específicamente este año o en los últimos años desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, incrementó exponencialmente el envío de petróleo a Cuba, pero específicamente en este último año ya bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. ¿Crees que ante una inminente caída de Nicolás Maduro, entonces México tomaría el papel de seguir manteniendo a flote al régimen cubano? lo más probable es que no, porque Claudia Sheinbaum entiende que ella tiene que negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos el año que viene y esto no la va a ayudar. Pero no, ellos, lo cómico de lo yo que he escuchado, Andrea, es que, perdón, Karina, lo cómico de lo que yo he escuchado es que Cuba recibe este petróleo y después lo vende en el mercado. Es decir, ni lo usa para consumo nacional, quiere decir, toma el petróleo de México y lo vende en el mercado internacional. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum, presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que tener mucho cuidado porque ella tiene que negociar un acuerdo de libre comercio. Hay muchísimos problemas en ese acuerdo. Uno de ellos es los cambios judiciales que ha habido en México. Entonces, me imagino que no lo hicieran, no lo hicieran, pero nunca sabes lo que va a Claro. hacer Claudia Sheinbaum. Es una persona que obviamente tiene mucha afinidad por los comunistas en Cuba. Digo, yo no entiendo cómo, pero así es. Desafortunadamente, Silvio, pero como tú lo dices, tiene que tener muchísimo cuidado, especialmente ahora que se va a renegociar quizá ya no el Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Norteamérica, sino incluso tratados individuales como lo quiere el presidente Trump. Vámonos al siguiente tema que sigue acaparando titulares, es el escándalo de fraude en Minnesota, conocido como el Feeding Our Future. Este solo escándalo involucra más de $1,000 millones en fondos públicos desviados de programas sociales. El nombre de la representante Ilhan Omar sigue siendo bastante relacionado a varios de los que han sido ya encontrados o declarados culpables en este esquema de escándalos. Comienzo contigo, Vanessa, porque entre más se rasca, más se encuentra escandalosos detalles. ¿Qué es lo último que se sabe de este esquema de fraude en Minnesota? Bueno, pues aunque desde la administración se habla de 1 billón o de 1.000 millones, 1 billón en inglés, hay congresistas republicanos que dicen que esto podría llegar incluso a los 8 billones. Efectivamente, el escándalo de robo más grande de la historia de la época de la pandemia. Y lo que tenemos acá son un escándalo que además tiene en su centro a la comunidad somalí de Minnesota. Un robo que ocurre además en el distrito de la representante Ilhan Omar a partir de un proyecto que, si bien es un proyecto bipartidista, fue un proyecto que ella impulsó. Obviamente hemos visto al presidente, a toda la administración decir que se va a llegar hasta el último asunto de este robo, pero al mismo tiempo que sucede eso, vimos al presidente ayer hablando, en realidad lleva varios días volviendo a poner sobre la mesa esos reportes acerca de que Ilhan Omar se habría casado con su hermano para darle a él la ciudadanía. Y entonces, en medio de todas estas investigaciones por el robo y las relaciones que Ilhan Omar pudo haber tenido ahí o las responsabilidades, además tenemos, por ejemplo, a Tom Homan, el zar de la frontera, diciendo que ya los departamentos encargados, incluyendo Homeland Security, están revisando los papeles con los mejores expertos para decidir o para entender si ella de verdad cometió algún tipo de fraude. Entonces, todo un escándalo de robo donde ella está muy presente, donde la comunidad somalí está en el centro del asunto y donde incluso podríamos terminar poniéndole fin a esa pregunta de si efectivamente ella cometió
algún tipo Fraude. de delito frente al caso migratorio de ella y su eventual hermano o presunto hermano. Claro, en ese sentido, desde el punto de vista legal, Alfonso, ¿qué pasaría si se confirma que Ilhan Omar efectivamente se casó con su hermano, con el único propósito de darle un beneficio migratorio dentro de los Estados Unidos? ¿Qué consecuencias podría enfrentar ella? ¿Es esto causa suficiente, por ejemplo, para revocarle a ella misma la ciudadanía o qué procedería entonces? No, o sea, bueno, si ella ya era ciudadana cuando esto sucedió, no creo que se le pueda revocar la ciudadanía, pero obviamente es un delito muy grande, ¿verdad? O sea, es fraude, o sea, puede definitivamente terminar, sería removida, creo que por el Congreso y terminaría en prisión seguramente, ¿verdad? Eh, pero hay que ver. Eh, o sea, esto es algo muy serio y es importante que se investigue. En relación al escándalo, el esquema de fraude en Minnesota, pues imagínate, o sea, no solo la comunidad somalí, es también el propio gobierno de Minnesota, lo hemos indicado en otras ocasiones. Ellos han creado un sistema, un aparato enorme de beneficencia que incentiva la corrupción. Prácticamente un Estado socialista que ofrece todo tipo de beneficios. Y ellos aprovecharon que estaban estos fondos disponibles para crear estas empresas y facturar falsamente por servicios que nunca se ofrecieron, ¿verdad? Claro. Al son de más de por lo menos $1.000 millones, que es una cantidad enorme para un solo estado. O sea que es realmente algo increíble y no solamente la responsabilidad de los individuos en la comunidad somalí, pero también del propio gobierno. El gobernador Walz tiene que responder, o ha sido inepto o ha sido corrupto en no darle validez a las alegaciones que se hacían de corrupción. Por supuesto. Y en ese sentido, Silvio, estamos hablando de más de $1.000 millones, como lo menciona Vanessa. Algunos estiman que incluso podrían ser $8.000 millones. Es una gran cantidad de dinero, de fondos para programas y subsidios públicos, en este caso beneficiando específicamente a esta comunidad somalí. Pero no solamente eso, sino que se cree que bastante de este dinero fue a parar a manos de organizaciones terroristas en Somalia como Al-Shabaab. ¿Qué representa esto y qué medidas se debe de tomar? El presidente está siendo duro en contra precisamente de esto en Minnesota, en contra del gobernador Walz, que fue el ex candidato, recordemos, presidencial a la vicepresidencia junto con Kamala Harris, y ahora se destapa todo este escándalo. Desde tu punto de vista, ¿qué es? ¿Es ineptitud o es corrupción al por mayor? Yo creo que es corrupción y lo que yo siento aquí, Karina, es que lo que estamos viendo en Minnesota, un poquito lo que estaba diciendo Alfonso, es una perfecta tormenta entre un lugar gobernado por un partido político que le encanta comprar votos regalando dinero. Entonces yo siento que eso es lo que estás viendo, el tipo de corrupción que viene cuando tienes un partido político en control de todo y a ese partido político le encanta regalar dinero. Y yo creo que es inevitable la corrupción cuando estás hablando de una cosa de ese tipo, ¿no? La otra cosa que es muy importante, que todo el mundo escuche lo que le voy a decir, si tú quieres venir a los Estados Unidos, no te cases con tu hermano. Trata de buscar otro tipo de entrada porque va a ser problemático eventualmente, como dijo Alfonso, para esta señora esa relación que ella tenía para entrar a los Estados Unidos. Pero lo que yo veo aquí es simplemente la corrupción que viene de tener un Estado gobernado por un partido político que le encanta regalar dinero, Karina. Y sobre todo que ese dinero de los contribuyentes vaya a parar a manos de organizaciones terroristas. Y Karina, sí. si pudiera aclarar, aparentemente fue ella la que se casó, o sea, la alegación, que se casó con el hermano para ella conseguir la ciudadanía más rápido. O sea, que a tu pregunta inicialmente, sí, definitivamente ella perdería la ciudadanía, comete fraude para obtenerla. Sí, Karina, yo le dijera a todo el mundo que hay maneras más fáciles de entrar al país que casarte con tu hermano. Sí, bueno. Hay otras maneras de entrar más fáciles que casarte con un pariente. Y sabes que yo diría... Pero problemas morales y éticos, ¿verdad? Que parece que para ella no es importante, ¿verdad? Vanessa, ¿querías decir algo? Sí, que según lo que yo leí, ella ya era ciudadana. De hecho, ella se hizo ciudadana a los 17 años
y al parecer era para ayudar a su hermano, pero aquí hay cosas, es una historia tan extraña porque ella se casa con su hermano y luego tiene un hijo de su primer esposo, y los tres vivían juntos, es decir, supongamos que él no sea el hermano, y ¿cómo así que tú tienes un hijo de tu ex esposo y vives con tu actual esposo y con tu ex esposo al mismo tiempo? Es decir, en todo caso es una historia muy Es fraude, rara. sería fraude, evidentemente Lo sería que pasa fraude. es que hay informes conflictivos. O sea, el presidente está sugiriendo que se casó con él para conseguir la ciudadanía, y hay informes de que ella lo hizo para conseguir la ciudadanía más rápido. O sea, lo que estoy viendo yo. O sea que, quién sabe. Hay que ver cualquiera de las dos, pero en investigación. todo caso, si ella en realidad se casó con su hermano para quien fuese el que quisiera obtener el beneficio migratorio, todo parece Pero indicar nadie que se en la trata de pregunta se ha fraude. sentado con ella, le ha hecho la pregunta, oiga, dígame, ¿usted se casó con su hermano? Claro. Es una pregunta muy sencilla, se la puede hacer, ¿verdad? Exacto, y no hemos visto esa pregunta en Meet the Press o en cualquiera State of the Union o en cualquier otro programa en los que ella ha estado. Nadie se atreve a preguntarle este tipo de preguntas. Ojalá que las autoridades lleguen al fondo de ello. Así nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más del panel de voces.